Aguilar, el centro, el rebote queda para Filippini, el pase atrás, Rodrigo tira, ¡gol! Gol de Guaraní a los 36 de este segundo tiempo. Aparece el goleador Rodrigo López para definir ese pase sutil de Filippini hacia el medio y no tiene ningún inconveniente para empujarla Rodrigo López y marcar el primero del partido. ¿Cómo le costó a Guaraní? ¿Cómo le estaba costando? Por fin se abrió la defensa del conjunto Matarife, o pudo abrir el equipo legendario la defensa Matarife. Pero cuánta experiencia de Rodrigo López. Uno lo veía pegado prácticamente a la posición del arquero en primera instancia cuando venía este centro de Aguilar. Ahí uno lo ve prácticamente enfrente al arquero Rubén Escobar y lo que hace es retroceder unos metros ante la aparición de Filippini de nuevo para la recuperación de esa pelota y estar listo y bien posicionado, bien perfilado para la definición. Cuánta experiencia, cuánta calidad y cuánto conocimiento de los movimientos dentro del área para este señor. Hernán Rodrigo López abre el marcador, es el 1-0 en favor de Guaraní.